Los Guastavino y la bóveda tabicada en Norteamérica. Rafael Guastavino Moreno nació en Valencia en 1842. Este hombre interesado por la arquitectura se trasladó a Barcelona en 1861, donde se formó como maestro de obra. 20 años después, logra patentar y utilizar con gran éxito un sistema mejorado de bóvedas tabicadas en Estados Unidos. A su vez, fue reconocido por haber intervenido en la construcción de más de 1000 edificios en ese mismo país. Guastavino murió en el año 1908. Según Rotaeche, arquitecto español, la vida profesional de Guastavino en España se divide en 3 etapas antes de mudarse a Norteamérica. En la primera etapa sobresale la fábrica textil Batlló. Su papel como director de obra lo consigue gracias a la influencia social de su tío Ramón Guastavino, pues este era un reconocido empresario de la industria textil. En la segunda etapa no realiza proyectos. Se dedica a ser empresario agrícola, administrando las viñas que adquiere a causa de la herencia dejada por la muerte de su tío. En 1871, Guastavino se matricula en arquitectura en la Escuela Politécnica Provincial. Sin embargo, su carrera universitaria solo duraría un periodo, pues esta cerraría al año siguiente. La tercera y última etapa, antes de partir a Estados Unidos, fue una de las más experimentales para su vida profesional. Realiza nuevos proyectos, entre ellos 11 edificios industriales, 7 casas y un teatro. Uno de los más destacados es el Teatro La Maza. Su cubierta resalta por no ser una construcción convencional para la época. Esta cuenta con una bóveda tabicada de 17 metros de diámetro por 3.5 metros de flecha y un óculo de 4 metros de diámetro. En esta última etapa de Barcelona, Guastavino patenta un sistema de bóvedas denominado construcción de techos abovedados de interestribos y descarga. La patente, como todas las otras patentes de esta época, se nombraba oficialmente como un privilegio de invención. Posterior a las 3 etapas, Guastavino migra a Estados Unidos junto con su hijo mayor, Rafael Guastavino Expósito, su empleada y las 2 hijas de esta mujer. Las razones principales para la decisión de Guastavino son, en primer lugar, el gran premio que le fue otorgado por la participación en la Exposición Centenario de Filadelfia en 1876. Este premio le permitió ver en Estados Unidos una atractiva oportunidad de negocio. Otra de las razones que motivó su viaje fue el hecho de que su esposa e hijos habían migrado a Argentina en febrero de 1881. La entrada triunfal de Guastavino en los Estados Unidos llegó con la oportunidad de construir las bóvedas de la Biblioteca Pública de Boston. En marzo de 1889, él se ofreció a construir sin costo alguno los pisos de la edificación con bóvedas tabicadas en lugar de emplear perfiles de hierro en la cubierta. Así estableció la bóveda tabicada como un método viable de construcción de grandes edificios públicos. En 1889 se constituye la Compañía Guastavino. A partir de entonces, su actividad está ligada totalmente a la empresa y a la construcción, rechazando definitivamente el ejercicio libre de la profesión de un arquitecto. De esta manera, al hacer mención de las bóvedas de Guastavino, nos remitimos a un complejo proceso productivo. Tras la muerte de Guastavino, es su hijo Rafael Guastavino Expósito quien se hace cargo de la compañía hasta que ésta se liquida en el año 1962. El sistema constructivo de bóvedas tabicadas de Guastavino utilizó baldosas delgadas de cerámica que se colocaban de canto en múltiples capas. Este método se consideró revolucionario en el siglo XIV, cuando se describió por primera vez como un método de construcción ligero y económico en comparación con la bóveda de piedra tradicional. Según John Oxendorf, ingeniero estructural especializado y docente del Instituto de Tecnología de Massachusetts, debido a que los ladrillos delgados se colocan planos,
con sus bordes estrechos en contactos. El grosor total de la bóveda es menor que la mampostería convencional y, por lo tanto, se reduce el peso propio y los valores de empuje horizontal correspondientes. Guastavino clasifica las bóvedas en dos tipos según su comportamiento mecánico. La primera se basa en la resistencia de cualquier sólido a la acción de la gravedad cuando es contrarrestado por otro sólido. En respuesta a este conjunto de fuerzas opuestas entre sí, resulta el equilibrio de la masa total, es decir, el material que une a ambos sólidos no representa un cambio estructural importante. Por otro lado, la construcción por asimilación tiene por fundamento las propiedades de cohesión de distintos materiales que imitan el proceso de formación de conglomerantes en la naturaleza. Como ejemplo claro, las cuevas formadas de manera natural se construyen sin necesidad de andamios o elementos pesados y funcionan como un solo elemento, compuesto de partículas colocadas unas sobre otras. Según Javier García Gutiérrez, arquitecto y catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Rafael Guastavino en la Exposición de Filadelfia de 1876 presenta las ventajas de su sistema de bóvedas resistentes al fuego, basándose en la búsqueda de mayor seguridad en las ciudades y generando rápidos procesos de crecimiento industrial. Posterior a su exposición y a los grandes incendios que ocurrieron en Chicago y Boston en 1871 y 1872 respectivamente, la compañía Guastavino pudo revolucionar el sector de la construcción en Estados Unidos, proponiendo un eficaz sistema que, debido a su estructura en ladrillo, presenta características resistentes al fuego. Diferentes ensayos y errores llevaron a Guastavino a crear sus propias innovaciones estructurales que harían creíble el sistema de construcción. Como parte del proceso constructivo de cada uno de los edificios que llevaba a cabo, Guastavino realizaba una prueba de carga con la finalidad de fomentar la confianza del público en el aún desconocido sistema de bóvedas tabicadas. Esto lo hizo por primera vez en la Biblioteca Pública de Boston. Una de las importantes innovaciones estructurales surge de la idea de emplear nuevos refuerzos. Este nuevo componente metálico se ubicó entre las distintas capas de los ladrillos como parte integral del sistema constructivo. La bóveda tabicada reforzada tiene la gran ventaja de no requerir ningún tipo de encofrado. Según John Oxendorf, Guastavino calculó las fuerzas en sus estructuras abovedadas utilizando soluciones de equilibrio compresivo definidos por estática gráfica, y a menudo llegó a moldear las estructuras para responder al flujo de fuerzas, colocando la mampostería donde actuaban las líneas de empuje resultantes. Cada uno de los materiales utilizados en las bóvedas tabicadas no solo cumplen un papel estructural, sino que pasan a ser parte de la estética, de la función, de la acústica y de la espacialidad arquitectónica de cada uno de los edificios. Con la finalidad de mejorar el sistema constructivo y su resistencia, Rafael Guastavino decide incorporar cemento Portland como material principal para crear la mezcla de mortero. Por otra parte, la compañía Guastavino invirtió tiempo en explorar posibilidades decorativas de las bóvedas. Una patente obtenida en el año 1888 describía techos abovedados con un alto grado de ornamentación. Esto se lograba anclando paneles decorativos de hormigón a la cara inferior de las bóvedas. Uno de los mayores méritos de Guastavino es su insistencia en la buena calidad de los materiales. Reiteraba que para la construcción de bóvedas tabicadas eran necesarios ladrillos y morteros adecuados que garantizaran la cohesión perfecta entre todos los elementos. La patente creada en 1895 describe una técnica para la fabricación de 6 ladrillos en un solo bloque, reduciendo el costo de producción y facilitando su separación en obra. El hijo de Guastavino, en colaboración con Wallace Sabine, un físico de Harvard, realizaron avances importantes en el desarrollo de materiales acústicos para la construcción. Como resultado de esa búsqueda acústica, el ladrillo Acoustolit proporciona excelentes propiedades para la absorción y reverberación del sonido. La Galería de los Susurros, en la ciudad de Nueva York, es un claro ejemplo del manejo de este ladrillo. La Galería de los Susurros se encuentra justo a la salida del Oyster Bar. Estructuralmente es una continuación de las bóvedas del Oyster Bar, y en ellas se puede experimentar un fenómeno acústico muy interesante, y es si dos personas se colocan en las esquinas diametralmente opuestas y hablan mirando hacia la pared bajito, se pueden escuchar a la perfección. Esto se debe a la geometría de la bóveda y a que los ladrillos de Guastavino
que utilizaban antes de 1913 tenían un coeficiente de absorción muy bajo. En su apogeo, la Guastavino Company ejercía el control sobre todo el proceso constructivo, desde la fabricación de los materiales hasta su puesta en obra. Los guastavinos se enfocaban en detalles constructivos que mejoraban costos, durabilidad y agilidad en la construcción. En una de las patentes proponía un sistema de pisos prefabricados que podía ser construido en una fábrica y posteriormente instalarlo en la obra, evitando de esta manera demoras y otras desventajas del sistema tradicional. El uso de piezas con reborde permitió mayor limpieza y durabilidad en las juntas del mortero de las superficies expuestas de la bóveda. De esta manera generó una mayor eficiencia en la cantidad de materiales de pega. En la mayoría de sus construcciones, los guastavinos normalmente no utilizaban encofrados. Sin embargo, con el fin de controlar la geometría de la bóveda, hacían uso de diferentes guías de madera. En el año 1886, patenta el diseño de una escalera a prueba de incendios. Esta se diferencia de la escalera abovedada tradicional en 3 diferentes aspectos. Primero, Guastavino especificó barras de acero que funcionan como tirantes y un medio para proteger y reforzar la escalera. Segundo, especificó el uso de cemento sumado a un minucioso cuidado en el traslapo de las uniones, de tal forma que la construcción ganara mayor cohesión o capacidad de tracción en el material. Y tercero, sus características incombustibles refuerzan la importancia del uso del ladrillo. Algunos ejemplos en la construcción de bóvedas de Guastavino en Estados Unidos. La gran cúpula de San Juan el Divino en Nueva York la construyeron sin encofrados y la terminaron con 29 metros de luz en solo 14 semanas en el año 1909. Este proyecto fue muy publicado y conocido en su época como una maravilla de la construcción. Para el desarrollo de este gran proyecto, Guastavino emplea las innovaciones constructivas y estructurales en los métodos de cálculo. El procedimiento consiste en dibujar en el grosor de la bóveda las líneas de empuje de los diferentes estados y combinaciones de cargas posibles. Este método implica suponer que la bóveda está trabajando solamente a compresión. Rafael Guastavino se enfrentó a un desafío único durante la construcción del edificio municipal en la ciudad de Nueva York. Este edificio, diseñado entre 1911 y 1915, presentó circunstancias inusuales. El diseño de las columnas de este edificio responde a las condiciones presentadas por los trenes subterráneos. Por lo tanto, todas las bóvedas tienen formas irregulares en el planteamiento arquitectónico. La compañía de Guastavino se vio obligada a adaptar las bóvedas construidas para el primer piso a estas condiciones únicas, utilizando geometrías irregulares y formas raras que forman uno de los sistemas de bóvedas más complejos de América del Norte. Jonathan Elowitz, docente del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que la construcción de las salas E y H del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York representaban una de las docenas de colaboraciones entre el estudio de arquitectura McKim, Mead & White y Guastavino Company. A principios de la década de 1960, el museo aumentó significativamente la carga a la que resistirían estas bóvedas, por lo que el museo las demolió en favor de nuevas vigas de acero y losas de hormigón armado. Según Elowitz, sorprendentemente los ingenieros consultores no habían realizado una evaluación estructural exhaustiva antes de la demolición. Para estas bóvedas históricas se justificaba un análisis apropiado para determinar su capacidad bajo una mayor demanda de carga. En ausencia de dicha evaluación estructural, las bóvedas fueron destruidas sin una justificación cuantitativa. Para concluir, Guastavino tuvo gran éxito, pues logró mejorar y patentar un sistema constructivo tradicional del Mediterráneo en Estados Unidos. Además, con su sistema de bóvedas tabicadas resistentes al fuego, redujo el problema de incendios que se venían presentando a causa de los sistemas tradicionales que se realizaban en la época. Por otro lado, las bóvedas de Guastavino respondían adecuadamente a los requerimientos formales, acústicos y espaciales de las edificaciones. Para finalizar, se puede inferir que Guastavino desde sus inicios se preocupó por evolucionar y estudiar un sistema, en ese momento tradicional, donde cada aspecto de la construcción llegó a ser casi que controlado por él. Incluso llegar a manejar el hecho de basarse en un método gráfico para calcular las bóvedas de sus edificios.